Bien, vamos a trabajar entonces en la segunda parte de esto que se titula el proceso de conceptualización y que tiene que ver con la teoría, los aportes que la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky nos da para la enseñanza de la historia. En esta parte vamos a empezar entonces por diferenciar lo que Vygotsky reconoce como dos tipos de conceptos, que, digamos, en principio son, por un lado, los conceptos espontáneos y por otro lado, los conceptos científicos. Voy a empezar por los conceptos científicos, que es como empezamos la clase pasada. Es decir, Vygotsky comienza diferenciando conceptos de definiciones y nos dice que un concepto es la imagen de una cosa objetiva captada en su complejidad. Y nos dice que un concepto no es una definición, sino múltiples definiciones. Múltiples definiciones que nos muestran los nexos y relaciones de un fenómeno en su interior y con otros fenómenos de la realidad. Hoy agregamos que los conceptos científicos se construyen de modo sistemático y de modo también dialógico. ¿Qué quiere decir? Son muchos los científicos, en el caso de ustedes, de los historiadores, que elaboran y reelaboran un concepto y que se lo va realizando de modo sistemático. Lo que quiere decir sistemático es que construyen un corpus teórico que tiene en su interior toda una lógica, toda una semántica, una sintáctica, que permite comprender además una realidad de modo coherente, organizado. Entonces tenemos, por un lado, los conceptos científicos o disciplinares, que dentro de la escuela sería aquello que se reconstruye para ser enseñado. Además, digamos, hay aquí una construcción que el docente hace a partir de la estructura disciplinar, conceptual, por ejemplo, de la historia. Es decir, no se enseñan los conceptos como los historiadores los presentan en sus obras, sino que hay una reconstrucción que hay que hacer. Pero bien, nos quedamos entonces con que los conceptos científicos tienen como virtud, como don, el mostrar la complejidad de un fenómeno. Pero resulta que tenemos que saber que los estudiantes, ¿sí?, se encuentran con nosotros y con nuestros contenidos y contra los contenidos que le vamos a enseñar, no en el vacío, en la nada, en la hoja en blanco que creía el conductismo, sino que disponen de conceptos espontáneos. Los conceptos espontáneos son lo que Bourdieu llamaría sentido común, ¿sí?, lo que Bachelard consideraría opinión. Esto es, aquello que se forma espontáneamente en el caso de Vygotsky, es decir, por la propia experiencia, a partir de encontrarse personalmente con una realidad y conocerla, pero sobre todo por la influencia del entorno sociocultural, del que somos parte, es decir, de nuestro grupo más reducido, del grupo íntimo, del grupo familiar, del grupo cultural, del que formamos parte y compartimos ideas, creencias, valores. La cuestión de los conceptos espontáneos es que tienen como condición, a diferencia de los conceptos científicos, que son reduccionistas. ¿Por qué? Porque si los conceptos científicos se forman a lo largo de la historia de una comunidad científica, en un proceso de diálogo y discusión, y a partir de la teoría sistemática, en cambio, los conceptos espontáneos son construcciones que siempre se hacen desde una perspectiva social, cultural o personal, a partir de vivencias, de lo que Valentín Voloshinov, un lingüista de la época de Vygotsky, dice el signo ideológico, le llama, al concepto espontáneo, tiene que ver con
una construcción muy singular que produce un grupo a partir de la realidad, ¿sí? De una realidad que el propio grupo produce y padece. Es decir, tiene una perspectiva, digamos, acentuada con ese padecimiento o esa producción. Entonces tiene una cierta condición, ¿no?, de perspectiva de sector social, una acentuación determinada que da fuerza o énfasis a un término, que lo connota, ¿sí? Ahora bien, son reduccionistas en comparación con los conceptos científicos y también tienen otra característica, son incoherentes y fragmentarios, porque no se producen de modo sistemático. Entonces esto quiere decir que dentro del sentido común o de los conceptos espontáneos puede haber contradicciones. Uno dice, sí, estoy a favor de esto que pertenece a determinada realidad y en contra de esto otro, y a veces se desdice, es decir, y se contradice. No es sistemático, entonces por eso puede ser incoherente. Los conceptos espontáneos, además, tienen como característica que crecen de abajo hacia arriba, que se amplían por la suma de experiencias o de influencias. Ese crecer de abajo hacia arriba implica que yo voy sumando apreciaciones, impresiones de una realidad y voy formando un concepto. Entonces, esto quiere decir que van logrando un cuerpo y van logrando un volumen que los reafirma. Si yo sumo, digamos, experiencias ingratas, padecimientos de mi grupo social, entonces, bueno, voy cada vez más dándole fuerza a determinado término o valoración. Entonces, el reduccionismo, entiéndase, que se debe siempre al límite que tiene la experiencia personal o la experiencia de un grupo determinado. Los conceptos espontáneos y los conceptos científicos son complementarios, además de diferentes, porque los conceptos científicos crecen de arriba hacia abajo. Estas son las expresiones de Vygotsky en Paidología del Adolescente. Es decir, son enunciados categoriales, teóricos, que producen las comunidades científicas o disciplinares, como la historia, que nos permiten además ordenar, clasificar una realidad y que luego los historiadores, por ejemplo, reutilizan para analizar nuevos fenómenos históricos o viejos fenómenos históricos. Esa idea ya de que unos crecen de abajo hacia arriba y los otros de arriba hacia abajo, nos hacen dar cuenta que hay un término en el que ambos deben encontrarse y complementarse. ¿Por qué se complementan? Porque los conceptos espontáneos, o sea, la realidad vivida, producida, padecida por un grupo, se explica dentro de un concepto más grande que lo abarca, que es el concepto científico. Supónganse que yo tomo la historia de mi abuelo, ¿sí? Y entonces miro en el momento en el que él vivió. Recuerdo las anécdotas que me contó. Sé lo que él pensaba y las valoraciones que él tenía. Recuerdo de qué tipo, digamos, de ideología era, por ejemplo, partidario. Pero luego me voy a un concepto de la historia, al que tiene, digamos, que engloba su propia experiencia vital, su propia historia de vida. Entonces, la historia de mi abuelo, digamos, se enmarca en la historia de la Argentina, en la historia de un cierto sector social, y la historia de mi abuelo se me explica y también se me complejiza, porque yo puedo comprenderla a la luz de los acontecimientos que él vivió, pero sin tener conciencia quizá
de los procesos políticos, sociales, culturales, económicos y de las relaciones de los procesos nacionales con otros procesos internacionales. Entonces, a mí, digamos, los conceptos científicos me ayudan para enmarcar la historia vital de mi abuelo, sus padecimientos, sus pensamientos, sus valoraciones. Pero, a la vez, la historia de mi abuelo me ofrece cuerpo, me ofrece material vivencial, me ofrece lo sensorial, vivencial, propio de un caso, de una historia de vida. Yo necesito las dos cosas a la vez si vuelvo a pensar en esta visión dialéctica de los conceptos para Vygotsky. Es decir, necesito de los conceptos espontáneos y necesito de los conceptos científicos, como necesito del material concreto, visual directo, casuístico y de las enunciaciones o de los enunciados categoriales que se formaron dentro de la historia. Entonces, bien, esto es muy importante para tener en cuenta. Ahora bien, nos detenemos un momento para pensar algo propio de los conceptos espontáneos, que es la resistencia al cambio. Esto quiere decir que el docente, cualquier docente que tiene, digamos, que enseña conceptos científicos, y específicamente en nuestro caso el docente de historia, tiene un trabajo por hacer, y un trabajo cuidadoso, respetuoso por hacer, cuidadoso del otro, de la diferencia y de la pertenencia además de sector, de clase, de grupo, de cultura del otro. Si no, estaría cometiendo, digamos, un cierto hecho de violencia simbólica, si yo quisiera imponer de por sí una cierta visión de la historia. Volvemos a repetir esto, ¿no?, de que los conceptos espontáneos se construyen por la influencia del entorno sociocultural. Ahora, esa construcción en el seno de un grupo social, en el seno o en el interior de una cultura específica, le otorga al sujeto aprendiente una identidad y una pertenencia respecto a un grupo, que involucran algo íntimo, que es un aspecto identificatorio, es decir, él se identifica a partir de una idea, de una creencia, de un valor, con su grupo, y eso le da identidad, y eso lleva para él una carga afectiva muy importante. Los conceptos científicos, ¿sí?, pueden problematizar y complejizar a los conceptos espontáneos sí y solo si suman la fuerza de lo concreto, de lo visual directo y de lo vivencial propio de lo espontáneo. Porque tiene que enfrentarse a la facilidad con que se piensa desde los conceptos espontáneos, que es la misma facilidad con lo que alguien piensa desde el sentido común. El sentido común, como los conceptos espontáneos, reproduce ideología, ¿sí? Y la ideología en el sentido de Gramsci permite, digamos, es el conocimiento de las cosas en su apariencia y el desconocimiento de la estructura que le subyace. El conocimiento de las cosas en su apariencia y el desconocimiento de la estructura que le subyace. Ese conocimiento de la apariencia de los fenómenos, o sea, pienso por lo que veo en primera impresión, es fácil para pensar porque me da, digamos, como quien dice, opiniones cortas, muchas veces dogmáticas, pero, digamos, son fragmentarias las opiniones. Es decir, se forman por segmentos de pensamiento cortos. Uno dice, por ejemplo, yo no creo en la política porque los políticos son todos corruptos. Chau, cancelé, terminó ahí, ya está. Mi enunciado es este. Si viene un politólogo y me empieza a explicar lo que es la política,
y no tiene artes de orador y para mostrarme contraejemplos de lo que yo pienso desde mi sentido común y desde mis conceptos espontáneos, voy a quizá escucharlo respetuosamente, pero cuando vuelva a pensar en política, no me va a aparecer el hilado complejo de definiciones que me muestra los nexos y relaciones, los casos, los ejemplos y contraejemplos, sino que voy a volver a mi pensamiento, los políticos son todos corruptos y yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque decir, bueno, acá somos todos buenos o todos malos, digamos, es el tipo además de dicotomía en lo que se mueve, el sentido común o los conceptos espontáneos. Así que por eso digo que tenemos un trabajo de construcción metodológica para hacer. Y la clave, vuelvo a repetir, está en el centro de estos dos cuadros. Es decir, los conceptos científicos, los conceptos de la historia pueden ampliar el modo de pensar de alguien, complejizar su modo, problematizarlo, siempre y cuando sume a la fuerza de las categorías teóricas lo concreto, lo visual directo, lo vivencial. Avanzamos. Por lo tanto, estábamos hablando la clase pasada que el proceso de reconceptualización que un sujeto hace o de reconstrucción conceptual no puede limitarse solamente a la reproducción verbal de términos. Conceptualizar no es reproducir verbalmente términos. Vygotsky decía, ojo, no confundir la conceptualización con un verbalismo hueco. ¿Y qué es ese verbalismo hueco? Es esto, repetir algo sin comprenderlo profundamente, sin tener la imagen, la representación mental de los nexos y relaciones, sin poder pensar con ese concepto. Por eso es que el aprendizaje es algo dudoso y difícil que nunca sabemos cuándo se produce genuinamente en el otro. Porque la reconceptualización o el reposicionamiento, el logro de un nuevo punto de vista, eso que produce realmente que volvamos a mirar la realidad, pero ahora desde un modo de vista más amplio, más complejo, depende de un acto de pensamiento, de un acto de generalización, que es interno del sujeto, y no se puede controlar porque te lo repita verbalmente. Pero sí hay la posibilidad de que se pueda evidenciar en determinadas actividades que dan cuenta de que alguien puede pensar y analizar algo utilizando un concepto. Habíamos comenzado la teoría histórico-social de Vygotsky diciendo que el pensamiento conceptual transforma las funciones mentales. Percepción, atención y memoria se transforman sustancialmente cuando pueden pensar utilizando conceptos. La percepción, lo veíamos, pasa de captar cúmulos de sentidos aleatorios sin entender nada, qué es lo que está pasando en los medios, en la realidad histórica que vivimos, a, si tiene conceptos de la historia, a organizar y comprender la realidad que percibe gracias a la trama categorial que les aportan los conceptos. Entonces veo, digamos, un movimiento, una revuelta, presencio, digamos, algo que nos habla de una reforma, y digo, ¿pero qué será esto? Y entonces no confundo una simple revuelta con una revolución. La atención también deja de estar orientada por la intensidad de los estímulos externos. Los medios de comunicación no pueden manipular todo el tiempo mi atención porque yo puedo seleccionar voluntariamente el foco al que le voy a prestar atención y los factores que están involucrados en ese fenómeno. Por el otro lado, la memoria. La memoria deja de ser y pasa a ser voluntaria y elaborada. Como tengo una imagen mental compleja de cierto fenómeno, puedo disponer
de los elementos de cierto concepto para organizarlos y organizar también mi discurso. Entonces, el pensamiento conceptual transforma sustancialmente las funciones mentales. Finalmente, de la parte teórica, para que haya apropiación y dominio, ¿sí?, de los conceptos científicos, todo depende de cómo entonces funcione la comprensión, la memoria elaborada, y ahora digo un nuevo término, la transferencia operante. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de aplicar un concepto a un campo empírico. Esto depende de cómo se entrame, cómo lo entramen a los docentes a los aspectos lógicos verbales abstractos de un concepto con lo empírico, lo vivencial, lo cotidiano, y en el marco siempre de interacciones discursivas, explicaciones, diálogos, participaciones, en las actividades de aprendizaje y en los materiales mediadores. Hay un círculo, un circuito que debemos recorrer, y hoy vamos a ver la primera parte, lo que nos lleva de el extremo izquierdo inferior, de lo concreto simple, de los conceptos espontáneos o los signos ideológicos en la concepción de Voloshinov, que son reduccionistas, fragmentarios y asistemáticos, hasta el plano del nivel abstracto lógico-verbal de un concepto. Ahí vemos, digamos, la necesidad de que haya una introducción de los conceptos científicos junto a elementos concretos. Entonces, vamos hoy a ver cómo, digamos, hacemos una posible construcción metodológica de un tema específico. Como les decía, vamos a ver algo de la obra de Peter Bruegel, un pintor flamenco, ¿sí?, que trabaja, que representa la vida de la cultura popular en el mundo medieval. Peter Bruegel entonces toma como objeto de su obra la vida del pueblo campesino. Vamos a ver aquí una de sus obras, que es Cosecha de heno, de 1565. Nos acercamos en esta obra, que tiene 5 obras, que trabaja el tema justamente de los trabajos en la Edad Media y de los trabajos de los campesinos, que van siguiendo las distintas estaciones. Entonces acá tenemos fin de la primavera, cuando están recolectando el heno, que es el alimento para los animales. Lo que nos acerca este cuadro entonces es a las costumbres de los campesinos, la población más numerosa de la época, la que procuraba, digamos, el grueso, además de todos los alimentos, y que además tenía, digamos, el aporte de los elementos de primera necesidad para toda la sociedad medieval. Podemos hablar de las herramientas de trabajo, por ejemplo, de las herramientas de labranza, la hoz, la azada, la horquilla, aunque también podríamos ir a otra imagen y ver cómo también están presentes la rueca, el telar, la balanza. En esta otra obra, ¿sí?, que es en realidad una alegoría, trabaja con la mitología clásica porque hace referencia a la caída de Ícaro, y también pone, digamos, una impronta filosófica en las relaciones humanas, pero más allá de la caída de Ícaro, que da nombre y que Ícaro está cayendo ahí en el agua, para quien quiera busque la historia de Ícaro en la mitología griega, nos muestra, digamos, un gran logro de la historia de la labranza en el medioevo, que es el arado de cuchilla y de vertedera. Ahí lo vemos en el primer plano, la forma de labranza típica, más adelantada, dentro de la Edad Media. Aunque también podemos ver un poquito más atrás a los pastores, ¿sí?, y también en el barco, el trabajo de los pescadores. Ahí también en la orilla incluso están pescando. Pero acá empezamos a ver cómo un pintor nos da referentes visuales directos, ¿sí?, que nos dan imágenes para reconstruir la vida de los campesinos. Pensemos que por el siglo XIII, además,
Un historiador como Robert Fossier nos habla, por ejemplo, del trabajo de las mujeres, ¿sí? Siempre, digamos, se ha trabajado con este mito de las mujeres como el sexo débil. Y si nos detenemos a pensar y a mirar los cuadros de Bruegel, vamos a ver cómo las mujeres realizaban actividades y esfuerzos físicos incluso mayores que los de los hombres. Por ejemplo, todo lo que era el trabajo del fuego para la alimentación y para la calefacción de los hogares, incluso, digamos, el trabajo con la leña, ¿sí? Todo lo que era la alimentación, pero desde también el trabajo con el horno y los molinos, ir a buscar el agua a los pozos, la recolección de las cosechas. Piensen ustedes además en el trabajo del hilado, del coser, del tejer, del trenzar, pero también incluso el de esquilar las ovejas. Todo eso estaba a cargo de las mujeres. Si seguimos, digamos, y buscamos otros documentos para sumar, como historias de vida cotidiana, como fuentes de la época medieval también en las ciudades, que no es tanto lo que registra en este caso Bruegel, que trabaja más que nada con los campesinos haciendo sus tareas agrícolas, podríamos ver que las mujeres son protagonistas, ¿sí?, dentro de las ciudades, de todo lo que es el negocio del cuero, el fieltro, los tejidos, las carnicerías, eran encargadas de las zapaterías, de los negocios de especias, de las cervecerías, de las mercerías. Es decir, las mujeres estaban siendo protagonistas de trabajos rudos y también de trabajos de negocios y de gremio, de forma, digamos, muy activa. Nada que ver con la imagen siempre de la mujer como algo postergado. La Edad Media es una oportunidad, si trabajamos la cultura popular, para desmitificar y romper entonces estereotipos en cuanto a la representación de lo femenino. En este caso nos metemos con danza de campesinos en lo que es la risa y la diversión de la cultura popular. Hay un guión habitual de la enseñanza de la historia que nos dice que la historia era ese oscuro periodo de la historia que además estaba totalmente regida y limitada por el pensamiento de la Iglesia. Pero nosotros vemos cómo, gracias a Bruegel y también gracias a Mijaíl Bakhtin, reconstruimos la función de la risa y las diversiones dentro de la cultura popular. Es decir, todo aquello que no estaba permitido o que estaba regulado en la vida de la corte, como las emociones y las reacciones emocionales, lo vemos en la cultura popular estallando. Tanto las alegrías como las penas en la cultura popular no se disimulaban, eran intensas e incluso brutales, nos dice Robert Fossier. En la cultura popular, las reacciones emocionales no estaban regladas como en el mundo de la corte. La risa era muy notable, bromas que se le hace a un rico, o a un cura, un chiste contado por un monaguillo, el repertorio inagotable de bromas de carácter sexual. Las carcajadas se escuchan por doquier, en las tabernas, en el mercado, por los caminos. Por el otro lado, tenemos las festividades. Acá tenemos una boda, que es la boda campesina, de que le hablaba en la clase pasada, en donde vemos, por ejemplo, dentro de la boda, la representación, lo verían ustedes acá en un rinconcito, está el señor feudal, que lo reconocemos porque tiene su perro, que está hablando, que está contra la pared, está hablando con el sacerdote, el cura párroco. Después están sentados los suegros, ahí está la novia. Muy, muy llamativo es la comida que llevan y cómo la portan, porque fíjense que no hay una bandeja, desarmaron una puerta, ¿sí?, y la están llevando como bandeja para, digamos, distribuir la comida típica además del momento en los países nórdicos, que es la gacha. Una gacha es una sopa de cereales. Luego también vemos la bebida que toman en estos países es cerveza. Se puede distinguir, dicen los historiadores, que se distinguen las zonas de los lugares donde se toma cerveza de donde se toma vino. Luego, parados ahí con sus instrumentos, están los músicos. Los críticos de esta obra dicen que los ojos de los músicos se van hacia la comida,
Parece que vienen galgueando de fiesta en fiesta o de boda en boda y están esperando que le den su parte, ¿sí? Muchas veces van a tocar gratis y están esperando ser parte del festín. Miren que están en un establo festejando la boda campesina y hay un montón de gente afuera esperando para entrar. Entonces, todos estos ingredientes, digamos, nos muestra cómo era una boda simple, además, en este momento. En este otro caso, Bruegel nos muestra, es un cuadro que tienen que detenerse, yo se los muestro, tomen nota, pero después deténganse a mirarlo porque es además muy cómico o muy tragicómico, ¿sí? Es el enfrentamiento de Don Carnal y Doña Cuaresma. ¿Por qué? Porque todas las festividades religiosas eran oportunidad, digamos, de festejo y había mucha cantidad de comida y cantidad de excesos en la cultura popular. Pero además, el carnaval era el único momento del año en donde las cosas se invertían y en donde todo estaba permitido. Igual, acá Bruegel representa a Don Carnal, que es el gordo que está en el barril ahí abajo, ¿sí? Enfrentándose a Doña Cuaresma, que es una mujer flaca, digamos, que lleva unos arenques ahí, y que viene a ser como el exceso y el disfrute del pueblo versus la represión, ¿sí?, de la iglesia. Lo que pasa es que Carnaval viene justo, digamos, antes de Cuaresma. Entonces están tratando de disfrutar y se enfrentan unas y otras, digamos, de alguna manera, de una y otras sectores de la sociedad. Pero sobre esto tienen que buscar y detenerse a mirarlo, porque la verdad es que es para disfrutarlo. En este otro caso, Bruegel construye una escena imaginaria, porque en la sociedad medieval los niños no tenían protagonismo, pero Bruegel se imagina una plaza de niños jugando, y todos esos números no son de la pintura, esos números son de los críticos de arte, donde lograron localizar aproximadamente casi 90 juegos típicos de la época medieval. Y ahí empezamos a hacer las conexiones, digamos, de cómo, primero, los niños eran representados como adultos en miniatura, y los juegos, por lo general, se realizaban con elementos propios del trabajo cotidiano de los adultos. Por otro lado, digamos, la característica de la infancia que siempre buscó la forma de entretenerse, jugar y divertirse. Acá vemos los fragmentos de la obra en donde la gallinita ciega ya existía, el juego de las tabas, la lucha de caballos, las flores que representan las niñas abriendo sus, digamos, girando y abriendo sus faldas, o el juego de los aros. Luego ahí vemos también la sillita de oro, el pino, jugando a los caballos, la vuelta carnero. Es decir, hay una cantidad de juegos que se pueden explorar y que por lo general algunos niños siguen jugando, o se puede jugar a jugar lo que se jugaba en la Edad Media. Esto que quise mostrarles tiene que ver entonces con el tema de poder hacer un anclaje entre lo conceptual, lo verbal, lo lógico verbal y los referentes empíricos que en el caso de la historia, además, debemos buscarlo dentro de la historia del arte. Es decir, tenemos ese privilegio en la enseñanza de la historia, que todos los acontecimientos de la historia han sido acompañados por una historia del arte. Casi siempre entonces encontraremos un referente que nos permite reconstruir y después sumar historias de vida. Les hablaba así muy por arriba la clase pasada también, por ejemplo, de un texto que se llama Gente de la Edad Media, de Eileen Power, que trabaja sobre distintas historias de vida, fantasiadas, inventadas, reconstruidas, pero por ejemplo, pueden trabajar la historia del campesino Bodo. Ahí nos cuenta la historia de un día, de un campesino y su familia, su mujer, Bodo, Ermentrud y sus 3 hijos, 2 hijos varones y una hija mujer, y cómo entonces otra vez seguimos las actividades cotidianas de una familia campesina que trabaja dentro de un fondo del clero, y cómo un día dentro de la semana debe, digamos, trabajando la tierra de los curas, y cómo además se compartía el trabajo en los talleres, con otras familias,
cuáles eran las actividades que realizaban festivas, cómo una vez al año o iban, por ejemplo, al mercado y era toda una festividad del viaje para llevar, digamos, todos los elementos que compartían. Entonces, cada cosa compone y otorga una densidad vivencial, visual directa en el caso de las imágenes, para componer una clase que pueda, digamos, alcanzar la conceptualización. La clase que viene vamos a seguir trabajando con las actividades de aprendizaje que podemos hacer a partir de estos materiales. Pero hoy quiero que terminemos con una reflexión sobre lo que es la conceptualización. Acá vemos una obra, un cuadro de Rembrandt. Rembrandt es un pintor en realidad del siglo XVII, pero nos muestra a su hijo Titus, ¿sí? La mirada, fíjense en la mirada, ¿no? Titus está escribiendo, anotando algo, tal vez leyendo, pero sobre todo lo vemos absorto, pensando. Titus se está preparando, está elaborando algo mentalmente que luego anotará. Su actividad mental está procesando seguramente una nueva comprensión o conceptualización. Lo que nosotros tenemos que lograr cuando propiciamos o proponemos una actividad de aprendizaje es una imagen en nuestros estudiantes parecida a esta. Es decir, que alguien piense, que alguien utilice los conceptos que les enseñamos y todos los materiales concretos, visuales directos que les mostramos para elaborar en realidad o reelaborar un concepto. Tenemos que lograr que los conocimientos de la historia, los conocimientos que la humanidad ha cuidado y transmitido, puedan ser apropiados por cada quien para pensar. Entonces, nos quedamos diciendo, conceptualizar es un acto del pensamiento, no es un acto simplemente verbal. Conceptualizar es un acto del pensamiento que permite complejizar nuestra visión del mundo, ampliándola y esclareciéndola. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que quedar pensando en qué ha sido la enseñanza y en qué podemos tratar de que la enseñanza se convierta para que tenga una función genuina, ¿no? Que sirva para poder lograr una nueva perspectiva de mirada.